Sí, se ve, César. Buenos días. Se ve la presentación, gracias. Venga, mire, vamos, como le decía, selección e instalación de supresores para sistemas automáticos PLC, variadores de frecuencia, centro de control de motores o MCC. Vamos a tocar todo lo relacionado o posiblemente con este tema de supresores a su vez. Con nosotros se encuentran, los representantes comerciales de tanto de Costa Rica, Guatemala, México, y bueno, acá en Estados Unidos también está Leonardo Cruz, que es nuestro representante, el Commercial Inside Sales de la compañía. Bien, como siempre, al comenzar, le entregamos el panel de operación, donde pueden ocultar lo que quieran ver, y si quieren ver cámaras activas, lo que necesiten en este tipo de meeting. Aquí tenemos cámara apagada, si la quiere apagar, cerrar a una persona determinada que no vayan a trabajar, y fundamentalmente este punto, que es el punto del chat, donde por acá Leonardo, Yair, los demás que estén incorporados, que podamos responder las preguntas poco a poco que surjan una vez que vayamos avanzando en la presentación. Básicamente vamos a hacer un repaso inicial de algunas cosas y vamos directamente o poco a poco en la selección y ya un ejemplo más concreto de cómo proteger una instalación a partir de un sistema automatizado donde tengamos todos los elementos que pertenecen a este punto, a este tipo de instalaciones y definamos cómo protegerlo, ¿vale? Todos están con derecho a interrumpir la conferencia en cualquier momento que lo necesiten y hacer la pregunta. Si quieren hacer una pregunta que se le responda al final, lo escriben en el chat, aquí, en esta parte, en el chat, y Leonardo y Yair van a ir revisando y al final de la conferencia les respondemos. Pero si quieren interrumpir porque tienen una pregunta inminente, adelante, no pasa nada, siéntanse libres. Bien, vamos a recordar que Citel es una compañía francesa, son muy de origen francés, está en Estados Unidos en 1985, es especialista en protecciones. Tenemos una gama completa de soluciones para cada aplicación. Es decir, es importante tener en cuenta que con Citel no hay Frankenstein. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a una instalación, el protector aguas arriba, vamos a decir en corriente alterna, es de una marca, después la distribución en otra, y cuando llegamos al motor control center o llegamos ya a los variadores de frecuencia o a otro lugar, evidentemente son diferentes todos. Nosotros tenemos la posibilidad de construir, desarrollar y poner en el mercado supresores para todas las aplicaciones. Valga esto diciéndolo, quiero afirmar que Citel, todos sus equipos son genuinos, si son auténticos, no le compramos nada a nadie y somos fabricantes por más de 80 años. Tenemos grandes laboratorios, tanto en cualquiera de las 3 grandes sucursales que son Miami, esta que está acá. Tenemos un laboratorio en Reims, que esta es la fábrica de Reims, y tenemos un laboratorio en Shanghai. Esta es la oficina de Alemania y esta es la oficina de Francia. ¿Vale? Y además somos líderes en estándar, ya que, todos nuestros equipos, ojo, están certificados tanto UL como IEEE. UL y IEEE y además IEC. Tenemos toda la gama de Rail DIN o DIN Rail y tenemos toda la gama de encapsulado, ya sea datos, internet, corriente alterna, directa, fotovoltaico, iluminación, eólico, cualquier cosa que necesitemos, vamos a tener siempre este tipo de equipos disponibles, pero además de eso, certificados. ¿Vale? Bien, estos son los temas que hemos tratado en conferencias anteriores. Sí, habíamos tratado el tema de descargas atmosféricas, el análisis de riesgo, la puesta a tierra de potencialidad, lo que son los componentes internos que vienen en los supresores, el concepto de la caja con la coordinación y además el diseño e instalación de supresores en sentido general. Hoy lo vamos a hacer ya específico refiérase a lo que es automatización,
MCC, variador de frecuencia y PLC. Le pongo esto porque esta es la base de las aplicaciones que vamos a desarrollar durante todo el año. Es decir, durante todo el año vamos a tener aproximadamente hasta octubre, o quizás, vamos a tener conferencias de 1 a 2 conferencias a la semana, al mes, disculpe. Si hoy tenemos este webinar y el próximo webinar va a ser el día 23. Lo más probable es que sea sobre el mismo tema o lo intercalemos de forma tal de que podamos siempre tener una variación o variemos un poco. Bien, importante tener en cuenta los estándares que utilizamos para el diseño. Es obligatorio en Estados Unidos el NFPA con el NEC desde el año 2017, ya tenemos el 2020. En el tema de seguridad tenemos todos los estándares de UL. Sí, aquí tenemos el 497A-B, podemos hablar del SEC para coaxiales. La UL 1449, que del 10 de marzo de 2016 salió la cuarta edición y hoy ya tenemos la quinta edición, salió a la luz el 5 de enero de este año, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Y las directrices fundamentales son las referidas a la IEEE, muchos la conocen, y algunos estándares suplementarios, digamos, para europeos, como el IEC 62305 para supresores, pero hay muchísimos más de la IEC que se pueden tener en cuenta. Bien, algo que quería, ya entrando un poco más en el tema, en el cual estamos hablando en estos momentos, es el UL para el control de equipamiento, quiere decir la construcción de gabinete. La UL 508A es la que se define para la construcción de gabinetes. Estos estándares tienen periódicamente una actualización donde refleja las nuevas tecnologías que entran en cada uno de los sistemas como tal. En consecuencia, como ello, la tercera edición salió el 24 de abril de 2018. Aquí después ustedes van a tener, cada uno de ustedes va a tener esta conferencia hablada y van a poder bajar este link donde hay una serie de actualizaciones por parte de UL, de la UL 508, para la construcción, diseño de paneles, para la automatización o paneles dedicados a la automatización en la industria. Bien, recordar que las sobretensiones, existen dos tipos de sobretensiones, aunque sobretensión en general es el nombre, una provocada por descarga atmosférica y otra descarga por sobretensiones sostenidas. Todo el área sobre la sinusoide o el área sobre la curva o el área sobre, vamos a decir, el elemento de alimentación nominal de mi equipo, va a ser el área destructiva, es el área que debemos derivar de forma segura a tierra para eliminar las sobretensiones. Alguno de quiere decir, la descarga atmosférica es la que más daño provoca, pero es solamente el 20% de la ocurrencia durante el año. Sin embargo, el 80% de la ocurrencia de sobretensiones en el año es debido a conexiones y desconexiones de carga y provocando, por supuesto, transitorios. Y algunos de los elementos de red que pueden provocar esto son los contactores, relay, circuitos de breque, transformadores, máquinas y motores, bancos de capacitores, máquinas de soldar, etcétera. Sin muchos de estos elementos que están acá intervienen directamente en la confección de paneles eléctricos o paneles dedicados a la automatización. ¿Está bien? Citel tiene como base un sistema de... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Ok. Tiene, vamos a decir, una solución para la atenuación de sobretensiones. La hemos tocado en otras ocasiones, donde... ¿A quién tiene el micrófono abierto? No sé quién es. Bien. Primero hacemos un análisis de riesgo, después hacemos el análisis, que es el sistema de análisis de riesgo, parte de los escenarios de probabilidad de impacto de rayos, donde determinemos si hay un impacto directo de rayos sobre mi instalación o no. Después hacemos el análisis de la caja. Ojo, el concepto de la caja es muy importante desde el punto de vista de Citel a la hora de determinar las probabilidades de sobretensiones que pueden llegar a nuestra instalación debido a los elementos de red que incluyen un edificio de habitación. ¿A quién de ustedes tiene abierto un micrófono? No sé quién es.
Pareciera que es don Sergio Oviedo. Rocío, ¿tienes abierto el micrófono? No, es don Sergio Oviedo. Rocío. Sergio. Ajá, Es Sergio. Sergio, bien, por favor, cerrar el micrófono. Gracias, Sergio. Bien. ¿Cuáles son los elementos de red que pueden estar conectados a mi instalación? Serían, digamos, la alimentación de corriente alterna, sistema de telecomunicaciones, iluminación, fotovoltaico. Sí, no se preocupe, Sergio. Vamos a decir, sistema de aire acondicionado, sistema de seguridad y vamos a decir un site, ¿no? Como tal. Después de eso tenemos que analizar siempre cómo localizar nuestros supresores. Siempre tenemos que hacer el análisis de si ante una sobretensión mi supresor cómo va a operar. Si ante una sobretensión mi supresor primero que todo es un punto de alta impedancia. Ante una sobretensión mi supresor va a conducir a tierra, va a derivar de forma segura a tierra esa sobretensión, dejando un voltaje de protección que debe ser inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. Además de eso, ¿cómo lo voy a proteger? Aquí nos referimos fundamentalmente que debemos instalarlo correctamente. Si debemos instalar apropiadamente el supresor, porque si no lo instalamos de esa manera, evidentemente lo instalamos sin ningún objetivo. Si podemos instalar un supresor, pero si no cumplimos con la regla, por ejemplo, de los 50 centímetros de la línea y la tierra, evidentemente el voltaje de protección va a exceder el valor esperado y que pueda soportar mi equipo y evidentemente se me va a destruir. Vamos a analizarlo rápido en el día de hoy, que no es la base fundamental, pero vamos a llevarlo para que ustedes lo conozcan. Esto es muy importante. Cómo definir el voltaje de protección de mi equipo y cómo definir el voltaje de protección que va a dar mi supresor una vez que aparezca una sobretensión. Este valor está tablificado según el nivel de detección de la red y este valor nos toca a nosotros diseñarlo correctamente para que el voltaje de protección que dé a la salida del supresor sea inferior al voltaje de inmunidad, voltaje o la resistencia del equipo al soportar una sobretensión. Y por último, vamos a hablar de la coordinación. Si la coordinación entre los supresores, cómo debe funcionar para que realmente evitar las afectaciones en mi instalación. Para la protección de sobretensiones vamos a hablar de concepto de la caja, selección y coordinación. El box concept es para minimizar los riesgos de sobretensiones y para maximizar la protección hay que hacer una correcta selección y coordinación de los supresores como tal. Vamos al concepto de la caja. ¿Está bien? Rapidito les pongo un video acá para que lo podamos ver. Si las reglas generales para la protección de mi caja, digamos que mi caja es... Disculpen. Digamos que mi caja es el edificio, mi instalación, mi panel o mi tablero o mi centro de control de motores. ¿Está claro? O vamos a decir, el tablero de los PLC o el tablero de alimentación de corriente alterna. Debemos analizar qué cables le entran y qué cables le salen en cada uno de los casos para determinar la probabilidad de sobretensiones que pueda llegar a ese punto. ¿Está bien? Por tanto, analicemos de forma general si tenemos una sobretensión, digamos por una descarga atmosférica o por la desconexión de un transformador en una industria o en algún lugar conectado al mismo bus de alimentación de mi ramal, donde podemos tener alimentación de corriente alterna, lo mismo que hablamos anteriormente, telecomunicaciones, paneles solares, datos y telecomunicaciones. Pero, ¿qué sucede? Vamos a tener una sobretensión que va a llegar a cada uno de estos puntos y hacemos el análisis de la protección. ¿Sí? Determinamos si es necesario o no instalar protecciones en cada uno de estos puntos. Recuerden, aquí lo estamos viendo como un edificio, pero este puede ser mi centro de control de motores, puede ser mi gabinete de PLC, puede ser mi gabinete de variadores de frecuencia, puede ser cualquiera de ellos. ¿Está claro? Lo vamos a ver posteriormente a qué nos referimos y cómo lo vamos a determinar, cómo vamos a determinar la instalación de supresores para cada uno de los casos. Bien, importante, ante una sobretensión, gracias a Dios, Citel es una de las pocas compañías a nivel mundial que tiene la capacidad de producir
y poner en el mercado cada uno de estos tipos de supresores. Aquí vemos supresores para puertos, para telecomunicaciones, para puertos RS 232, 432, 485, protecciones de corriente alterna, coaxiales, protecciones fotovoltaicas, protecciones para datos y todos anclados directamente a tierra. Ojo, un tema muy importante que nos dije anteriormente es que los supresores son bidireccionales. En caso que venga una sobretensión por tierra, van a conducir a la línea, siempre dejando un bypass seguro entre la línea y la tierra, entre la tierra y la línea, de forma tal de que mi equipo agua abajo quede protegido. ¿Está bien? Y aquí vamos a verlo siempre respetando la distancia mínima de conexión entre la línea y la tierra, 50 centímetros, lo estipulado para cualquier tipo de network. Y otra cosa importante, el aterramiento. Sí, si bien es cierto que el aterramiento no se toma en cuenta a la hora de los supresores como el elemento fundamental, sí es importante reconocer que en el tema de supresores, el valor máximo permitido son 10 ohm. El NEC dice 20, en supresores son 10 ohm. Para centros de telecomunicaciones y otros tipos de carga sensible, con hospitales se requiere 2 ohm. Pero en la selección de supresores no estamos considerando la impedancia del sistema. Se estima que debe ser inferior a 2 ohm, a 10 ohm. ¿Está bien? Importante que reconozcan eso, porque va a ser parte de... siempre hacemos algunas preguntitas al final, no tengan pena. Son preguntas sencillas, si quieren las responden, si no quieren no. Pero siempre estamos como de una forma interactiva para que podamos al final ver yo mismo, ¿no? Ver si subo explicarle correctamente cada uno de estos temas. Bien, evidentemente hay una sobretensión, debe existir, digamos, es que el video se para aquí. Bien, debe existir una distancia mínima de 50 centímetros y el sistema, una baja impedancia del sistema de puesta a tierra. ¿Está claro? Sí, esto debemos tenerlo en cuenta en cada uno de los casos para no fallar. No debemos fallar en ningún caso en los cuales estemos trabajando. Bien, vamos a hablar, quiere decir, ese es el concepto de la caja. Todos los elementos que entran y salgan a mi panel, a mi centro de control de motores, a mi tablero de variadores de frecuencia, a mi tablero de PLC. Le digo esto porque en algunos casos tenemos un PLC con un variador de frecuencia, pero en otros casos, en centros bien grandes, la distancia va a ser, esa es la distancia máxima, disculpe, ¿ok? La distancia máxima entre la línea y la tierra es 50 centímetros. Bien, gracias por la aclaración. El otro punto importante acá va a ser la selección y coordinación. ¿Sí? Cómo seleccionamos y coordinamos cada uno de nuestros supresores para minimizar, para maximizar la protección. Vamos a hacer un análisis de un impacto directo cercano, de radio a mi instalación, donde mi instalación está definida según los estándares, que creo que es la 6634 de la IEC, también adoptada en Estados Unidos. Está categorizada según el área donde se encuentra el equipo y según el nivel de alimentación o el network que tenga que esté alimentando mi equipamiento. Sí, vamos a hablar que esto sería el tablero general de distribución, centro de motores, aquí vamos a tener un centro de comunicaciones o aquí vamos a tener el centro de variadores de frecuencia para controlar todos estos motores con PLC, y estos son equipos ultra sensibles. ¿Qué significa esto? Cada una de estas categorías está tablificado en el estándar, donde cada uno de los fabricantes del equipamiento debe cumplir con las normas internacionales de inmunidad de mi equipo. Significa que los equipos de categoría 2 soportan en 122/8, por ejemplo, una sobretensión máxima de 1,5 kV. Cuando usted tome los datos del fabricante en la mano, debe decirle el valor de cuánto resiste su equipo, cuánto es el voltaje, la tensión de inmunidad que pueda soportar. ¿Está claro? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a definir si los supresores instalados van a dar ese voltaje de protección abajo
hasta llegar al equipamiento de forma tal que quede protegido. Quiere decir, podemos diseñar correctamente mi instalación sin que sufran los equipos agua abajo. Una cosa importante, en sobretensión, la sobretensión es como el agua. Cualquier espacio que deje sin proteger va a buscar un punto de paso de menor impedancia y va evidentemente a dañar el equipamiento. Pero bueno, en el caso de un impacto directo, tengamos una sobretensión, no tenemos nada, no tenemos ningún supresor instalado, evidentemente vamos a ¿qué? A destruir todo el equipamiento instalado en mi instalación. Si instalamos un supresor adecuado según la inmunidad, no estamos hablando de coordinación todavía, no estamos hablando de selección, solamente instalamos un supresor de tamaño adecuado. ¿Qué sucede? Viene la sobretensión, que es este elemento, esta energía que estamos viendo que está llegando, y va a derivar de forma segura a tierra esa sobretensión, dejando un voltaje de protección inferior al voltaje de inmunidad de los elementos de red conectados, asociados a cada uno de ellos, como sea el caso. Por tanto, vamos a tener todo mi equipamiento de una forma segura. No vamos a tener ningún tipo de problema. Si instalamos el supresor de forma inadecuada o de tamaño inadecuado, ¿qué significa esto? Significa que instalamos un supresor donde el voltaje de inmunidad, el voltaje de protección de este supresor es superior al voltaje de inmunidad de mi variador de frecuencia o de mi PLC o de la fuente de alimentación de mi PLC. ¿Qué va a suceder? Sucede que si sobrepasa sus valores, evidentemente va a drenar parte de la sobretensión o de la energía, pero va a destruir los equipos agua abajo. Por tanto, la instalación adecuada del supresor o la coordinación entre supresores que logre un voltaje de inmunidad a aguas abajo inferior al voltaje de protección inferior al voltaje de inmunidad, nos va a dar a nosotros un equipamiento safe, un equipamiento seguro. ¿Está bien? Bien. Por tanto, la instalación de los supresores, según la categorización, según la ubicación en nuestra instalación o protección en cascada, protección coordinada, como querramos decirle, nos va a permitir evitar daños en el equipamiento a futuro, nos va a permitir extender la vida útil de los supresores, extender la vida útil del equipamiento que tenemos instalado abajo. ¿Qué sucede? Muchas veces se nos va el variador de frecuencia, se nos va el PLC. Y lo primero que pensamos es que el fabricante del PLC o del variador de frecuencia o del equipo que tengamos instalado, me estoy refiriendo a este porque este es el tema del día de hoy, evidentemente no tiene la calidad requerida. Y no siempre es así. La mayoría de las veces es porque no hicimos un análisis adecuado de las protecciones de nuestro sistema eléctrico, de la coordinación, ni la selección del supresor. Por tanto, ante una adecuada selección, instalación del supresor, debemos tener todo el equipamiento seguro sin que ocurran daños en ninguno de ellos. Y categoría C va a ser siempre la entrada de la instalación, categoría B vamos a ir los paneles de distribución y categoría A ya es en la parte de la utilización de esa energía donde están conectados todos nuestros equipos. ¿Está bien? Por tanto, vamos a hacer el análisis de cómo lo coordinamos. Imaginemos que tenemos un riesgo de sobretensión. A la entrada de mi instalación tenemos que diseñar el protector donde tenemos que definir qué voltaje de protección va a tener o VPR, qué corriente máxima va a soportar mi supresor. Si es categoría C, debe soportar corrientes de rayos. Los categoría B no se pueden instalar en categoría B, AC o digamos aquí tipo 1, tipo 2, tipo 3. Recuerden que en IEEE y UL se invierte los tipos con respecto a la categoría. La categoría C es a la entrada del breaker principal y el tipo sería el tipo 1, categoría B es, vamos a decir, en la distribución, sería el tipo 2 y la categoría A ya es en el punto de utilización, tipo 3, tipo 4, como queramos decirlo en este momento, que no voy a entrar a especificar en ese caso. ¿Qué sucede? Cuando viene una sobretensión, evidentemente las corrientes se van a dividir por el circuito. Ley de Kirchhoff. La corriente total es igual a la sumatoria de todas las corrientes del circuito. Por tanto, se nos va a ir por cada uno de estos puntos. La mayor parte de la sobretensión se estima que la va a derivar de forma segura del protector que esté aguas arriba. Por tanto, si tenemos un centro de control de motores
con variadores de frecuencia, con PLC, por favor, no permitan que llegue a ese punto la sobretensión que pueda venir de un rayo sin tener un protector agua arriba, porque el supresor que le vamos a instalar o que viene de fábrica, de un ejemplo, un panel o de Siemens o de cualquier otro que tenga instalado un supresor agua arriba, me refiero a Siemens, los variadores de frecuencia, los PLC, o cualquiera de ellos van a venir con un supresor. Ese supresor va a ser categoría B o categoría A, o tipo 2 o tipo 3. Si no consideramos el supresor aguas arriba que pueda derivar de forma segura esa energía, evidentemente el supresor que está acá abajo se nos va a destruir y va a destruir mi equipamiento. ¿Está claro? Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta siempre que vamos a instalar en un centro de control de motores un variador de frecuencia, un PLC, miremos aguas arriba que está instalado para que podamos coordinar eléctricamente cada uno de los elementos de protección de nuestro sistema. Si no tenemos alternativa, ojo con esto, si no tenemos alternativa porque el centro de control de motores está en el medio de un campo, o tenemos un sistema de regadío, o tenemos cualquier tipo de aplicación en la industria donde el espacio y la distancia es muy pequeño y no tenemos nada arriba, tenemos que instalar un supresor tipo 1, pero que el voltaje de inmunidad o protección sea inferior, el voltaje de protección, disculpe, sea inferior al voltaje de inmunidad del equipo agua abajo. Tiene que coordinar, si no coordina, evidentemente lo va a destruir. ¿Está bien? No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Bien. ¿Qué más tenemos? También, cuando esto sucede, el protector tipo 2 o categoría B, el que debe estar instalado en la distribución de mi instalación. Estamos hablando de algo ideal, no siempre es así. Ustedes, si son OEM o son fabricantes, sé que hay algunas personas que están acá en el día de hoy que hacen sus propios centros de control de motores, que hacen sus propios tableros con variadores de frecuencia, con PLC, con todo. Ustedes le ponen un supresor. Cuando se lo entreguen al cliente final, por favor, infórmele qué tipo de supresor ustedes tienen instalado y que coordina eléctricamente con el equipo. Porque si usted le pone un supresor tipo 2 aquí en este punto, evidentemente muchos de los clientes no saben que agua arriba tiene que haber un supresor que pueda soportar corriente de rayo. No así el supresor que tenemos instalado dentro de nuestro tablero de variadores de frecuencia y demás tipos de elementos sensibles. Por tanto, ustedes siempre casi instalan pero no tenemos en cuenta agua arriba. Ojo, tenerlo en cuenta siempre, en cada uno de los casos. ¿Qué más tenemos? En categoría A, es decir, vamos a decir, ya lo más cercano al equipamiento, debemos tener un supresor tipo 3. Digamos, este sería el panel principal de entrada. Aquí tenemos un tablero de distribución que va a alimentar un gabinete, donde ese gabinete tiene un variador de frecuencia, tiene un breaker arriba, con un variador de frecuencia o con un PLC. Ese supresor que ponemos aquí, vamos a decir tipo 3, debe absorber el 9% de la sobretensión. Y el equipamiento que está abajo, el centro de control de motores, si tiene elementos sensibles, por supuesto, el variador de frecuencia, el PLC, todos los elementos que estén conectados aguas abajo de este supresor, deben ver solamente el 1% de la sobretensión. Ojo, usted habla un variador de frecuencia, usted abre una fuente de un PLC y va a tener adentro componentes de protección como varistores, diodos, o puede tener descargadores a gas. Estos elementos, cuando el fabricante lo hace en función de que pueda solamente soportar el 1% de una sobretensión estimada. ¿Está claro? Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta en cada uno de los casos para no fallar. ¿Está bien? Bien. Bueno, aquí es el análisis general de la instalación de supresores, donde hacemos un resumen diciendo que instalando los supresores adecuadamente, haciendo un análisis del concepto de la caja, haciendo una selección y una coordinación adecuada, minimizamos los riesgos de afectación de, vamos a decir, de mi equipamiento en mi instalación. ¿Está claro? Bien. Por último, en este segmento que llevamos directamente a lo que es un centro de control de motores con variadores de frecuencia, con sistemas de comunicación y demás, y vamos a aplicar estos conceptos. Aquí en este caso, esta es la tabla que conversaba con ustedes
hace un momento. Cuando usted recibe su equipo, usted le debe preguntar, o el fabricante debe decir, mi equipo está de acuerdo a la 60364. Categoría 2, categoría 1, al nivel de voltaje 480 volts, debe soportar 2,5 kilovolts. El supresor que usted le va a poner aguas arriba, coordinadamente con otros supresores, aguas arriba o no, debe tener un voltaje de protección inferior, igual o inferior, siempre sería mejor inferior, a 2,5 kV. ¿Está claro? Para 480. Algo que no dije al inicio. Aquí vemos 1000 volts y 1500. ¿Por qué? Porque los supresores que trabaja Citel y de lo que estamos hablando en este momento son supresores de baja tensión. Se considera baja tensión para corriente alterna 1000 volts, 1000 volts hacia abajo, y para corriente directa 1500 volts hacia abajo. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, la distancia máxima, sí, así es. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, continuamos. Le traigo esto porque este es el ejemplo más claro de la ubicación según la categoría de cada uno de los equipos que vamos a instalar. Sí, tipo 1, supresor tipo 1 o categoría C, siempre a la entrada del panel principal o el breaker principal. El tipo 2, ya en la distribución. El tipo 1 puede ser tipo 2, puede ser tipo 3, siempre y cuando el voltaje de protección sea inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. El tipo 2 nunca puede ser tipo 1 porque no está diseñado para soportar corrientes de rayos o descargas atmosféricas. Sí puede estar en categoría B o A, o tipo 2, tipo 3, y el tipo 3 o categoría A solamente puede estar instalado, como vimos anteriormente, en la utilización, lo más cercano al equipamiento. Ponemos aquí una regleta porque verdaderamente el tipo 3 para ULI AAA es una regleta o un tomacorriente protegido. Podemos instalar un supresor, por supuesto, en ese punto, en muchos casos la tiene, pero casi siempre nos quedamos acá. Si en el panel de distribución ponemos un supresor y si la distancia entre el supresor del panel de distribución es mayor a 10 metros y ahí está mi centro de control de motores, mi tablero de PLC o variadores de frecuencia, instalamos otro supresor coordinado tipo 2 aguas abajo. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer un análisis de cómo seleccionar un supresor para un centro de control de motores, o vamos a decirlo, hecho por un OEM y un gabinete de PLC. Aquí tenemos el panel principal. Vamos a hablar del panel del gabinete de PLC, el centro de control de motor y mi carga como tal al final, el motor que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los términos más importantes? Efecto de las sobretensiones, vulnerabilidades que tenemos, es decir, quiénes son los elementos vulnerables que vamos a tener internamente, qué riesgo, recuerden lo que hablamos anteriormente, riesgo, el efecto, cómo instalarlo, el efecto de la caja, hacer su análisis, y la resistencia eléctrica, cuánto va a soportar mi equipo abajo. Por supuesto, la vulnerabilidad es identificar cuáles son los elementos sensibles que puedan estar instalados en mi sistema. ¿Qué aplicación? Maquinaria industrial, el criterio de selección, tabla de productos, que lo vamos a enseñar posteriormente a lo que nos referimos, y los requisitos según los códigos. ¿Está bien? Bien. Imaginemos, bueno, déjame cerrar acá lo más que pueda, porque el panel este no me deja trabajar mucho acá. Aquí, a ver si lo puedo. Ok, tenemos ya más grande, tenemos la entrada de alimentación, que este puede ser un panel, principal de una instalación, de un centro de, vamos a decir, recuerdo que he trabajado en algunos sitios de bombeo, de sistemas de acueducto, por ejemplo, Aguacán, lo trabajamos una vez en México, en Cancún, donde tenían en un sistema aislado completamente un panel principal y ahí iba directamente al centro de control, al gabinete de control de PLC y al MCC. ¿Está bien? Posteriormente iba al motor y demás, pero tenía una estructura parecida a esta. También lo vimos en una camaronera, donde el centro de control de motores estaba completamente aislado
este breaker estaba a una distancia bastante larga y hubo que hacer el análisis que vamos a hacer ahora, parecido al que vamos a hacer en este momento. Bien, ¿qué tenemos aquí? Claro, aquí tenemos la alimentación, es decir, cómo se van a conectar cada uno de ellos con datos, tierra, cómo se va a conectar cada uno de nuestros sistemas. Hagamos un análisis en el interior del gabinete de PLC. ¿Qué cosa es el PLC? El PLC es un Program Logic Control, que es decir, nos va a permitir a nosotros, recuerda, estamos en la era de ceros y unos, nos va a permitir a nosotros controlar una serie de parámetros que nos permita el arranque, parada, con sensores, profundidad, volumen, altura, que es decir, hay una serie de sensores que nos va a permitir a nosotros parar, aumentar la potencia, que es decir, una serie de elementos que nos ayuda a controlar la carga a la cual vamos a alimentar, en este caso el motor, para una aplicación específica, cualquiera que sea. Ese PLC no trabaja solo. Ese PLC va a estar conectado directamente por un bus de comunicación. ¿Con quién? Con mi variador de frecuencia para decirle, acelera más, sube menos, dale más potencia, arranca, para, es decir, una serie de datos que son importantes que nos determina la eficiencia y la correcta operatividad de mi sistema. Bien, vamos a hacerle una radiografía a lo que tiene el panel o el gabinete de control de PLC. ¿Qué tenemos adentro? Tenemos, como les decía, tenemos la entrada de corriente alterna, tenemos un bus de comunicación, ¿está bien? Entrada y salida, ya sean analógicas, digitales, y tenemos aquí, es decir, salida analógica y salida de comunicación. Sí, tenemos alimentación de corriente alterna, comunicación y entrada y salida. Para cada uno de ellos hago el análisis de quién, de mi caja. ¿Quién es mi caja? El panel de control. ¿Qué cables le entran? ¿Qué cables le salen? ¿Está claro? Por tanto, aquí tengo la entrada de alimentación de corriente alterna, un bus de comunicación y la entrada y salida analógica según los, vamos a decir, los paneles que tiene el PLC. Todos se identifican con esto, ¿verdad? Si el análisis que quiero llevarle es que lo que vimos anteriormente de la caja lo apliquemos directamente a cada uno de mis elementos interconectados en mi circuito eléctrico o de comunicaciones o de datos o cualquiera de ellos. Por tanto, el centro de control vamos a decir, el control el gabinete de control de PLC va a tener adentro, vamos a aplicarle el concepto de la caja, donde la entrada de alimentación de corriente de alterna, el bus de datos y vamos a decir los sensores, entradas y salidas que llegan a cada uno de los puertos de mi PLC, serían los elementos que entran y salen, ¿cierto o no? Por tanto, en cada uno de los casos debemos de hacer el análisis de protecciones necesarias para evitar el daño del mismo. Aquí tenemos el puerto de comunicación, me parece que esta es la tarjeta de comunicación. Vamos a decir que este sería el CPU, estos serían los puertos de entrada y salida, esta sería la fuente de alimentación y podemos identificar cada uno de ellos en cada uno de los casos. ¿Está bien? Tanto es importante tener en cuenta las entradas y salidas en cada caso. Un poquito más claro para que lo puedan entender cómo va a funcionar. Bien. Aquí vamos a tener, vamos a decir un breaker con la entrada principal, el supresor, el power supply, el PLC como tal, la tarjeta de comunicación y la entrada y salida analógicas y digitales en cada caso. Bien, ¿qué tenemos en el centro de control de motores? ¿Qué podemos tener ahí? Alimentación, comunicación, pero lo más importante es determinar que el centro de control de motores o la MCC es una caja. Siempre nos vamos al análisis que es una caja. ¿Qué cables le entran? ¿Qué cables le salen? ¿Y cuál es la necesidad de protecciones que podamos tener en mi instalación? Bien, tenemos el bus de datos de comunicaciones, tenemos la entrada de corriente alterna y tenemos que la comunicación del PLC con el variador de frecuencia más la comunicación que pueda existir con diferentes sensores que pueda tener el PLC para entrar el variador de frecuencia para su operación. ¿Está claro? Por tanto, aplicamos el concepto de la caja en sentido general. Primero, dónde entran y dónde salen los cables. Después,
cada uno vamos a ir cerrando el círculo, vamos a ir cerrando en mi caja, en cada uno de estos casos, para poder determinar qué tipo de protección vamos a instalar. ¿Está bien? Entonces, aquí teníamos un tipo de protección de 2 polos, a lo mejor, aquí tenemos trifásico, y podemos utilizar este tipo de supresor que es en raíz DIN, pero podemos utilizar en caso que sea necesario supresores en encapsulado. Sé que muchos de ustedes utilizan encapsulado, pero pueden utilizar en su diseño de sus paneles alguno de ellos, ¿no? Sé que algunos también utilizan este tipo de supresor. Bien, la radiografía completa y ahora el análisis como tal, como caja. Es decir, esta es mi caja de mi variador de frecuencia. Primero hacemos el análisis de la entrada y salida de cables que vienen a mi instalación. ¿Está bien? Con los supresores definidos. Y después al equipo que vamos a proteger. ¿Qué es mi equipo? Variador de frecuencia. Le entran cables de sensores, digamos así, elementos de sensores. Le entran acá la corriente lo que es la alimentación de corriente alterna y el bus de comunicaciones. Todos ellos son elementos probables o fuentes externas que pueden traer sobretensiones a mi centro de control de motores. ¿Está claro? Por tanto, ¿cómo minimizamos digamos, el efecto de las sobretensiones? Arreglando los puntos vulnerables de mi instalación para la entrada y salida de cables. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Volvemos de nuevo al concepto de la caja. ¿Qué cables entran y qué cables salen? ¿Está claro? Para lograr una protección eficiente. En el primer gabinete, entrada de corriente alterna, aquí hay un supresor. Entrada y salida de sensores, aquí van a haber supresores. Y entrada de comunicación, aquí va a haber un supresor. ¿Está claro? Sencillo, ¿eh? Consideremos que esta distancia, no, disculpa, este cableado viene del panel directo. Si no hay la alimentación del centro de control de motores, viene del panel directo. Por tanto, no estamos hablando que hay una comunicación de alimentación entre el panel de control de PLC y el MCC. ¿Está bien? Bien. Vamos al próximo cuadro, al próximo concepto de la caja. ¿Qué cables entran y qué cables salen? Lo tenemos que determinar. Esta es mi caja y determinamos el punto de alimentación de corriente alterna, el punto de comunicación a mi VFD o mi variador de frecuencia y la entrada y salida de comunicación de cables como tal. La salida del variador de frecuencia al motor. Casi todos sabemos cuando trabajamos en 480, en alterna, la salida del variador de frecuencia puede tener picos hasta 1000 volts. Es como una onda cuadrada, que es modulada, de forma tal de que podamos controlar la velocidad y la potencia del motor, ¿cierto? Por tanto, si el motor está dentro de la instalación cercano a mi centro, al MCC, no es necesario instalar un supresor. Pero si el motor está a una distancia determinada, sin más de 10 metros de mi centro de control de motores, y sale de la edificación, obligatoriamente debemos instalar un supresor aguas abajo del variador de frecuencia. Nadie lo instala, pero se nos puede afectar. ¿Está claro? Por tanto, hay que tener un supresor, hay que instalar un supresor que pueda manejar, no es corriente directa y no es corriente alterna, es onda cuadrada, pero que pueda manejar picos hasta 1000 volts y lo vamos a instalar aquí en este trabajo, es decir, haciendo el análisis de este punto. Se recomienda, depende del tipo de motor que tengamos, el tipo de instalación, instalar un supresor ya más cercano al motor como tal. ¿Está bien? No sé si todos entendieron hasta ahí. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué otro elemento de la caja nos falta? El panel de entrada. Es decir, no habíamos considerado esta caja. Todos son cajas. ¿Lo veis? El concepto de la caja es aplicable para cada uno de los elementos de red. Por tanto, instalamos un supresor agua arriba de forma tal que nos permita evitar la sobretensión que pueda venir por la red de corriente alterna. ¿Está bien? Ahora, claro, aquí lo que estamos mitigando el efecto de si este sería el panel principal, estaríamos mitigando la sobretensión provocada por una descarga atmosférica o por sobretensiones transitorias por desconexiones de carga en la red que ocurren a diario. ¿Está claro? Por tanto, el análisis
de cada uno de ellos como concepto de caja y podamos subdividirlo a la hora de hacer nuestro análisis, nos permite a cada uno de nosotros llevar o concretar qué tipo de supresor le vamos a llevar. Y ahora, para la selección del supresor como tal, lo primero que tomamos en cuenta es nuestro caso. ¿Qué tipo de certificación tiene? Si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿Qué significa eso? Ya no sé si lo tengo que decir porque si está acá. Tipo 1, tipo 2, ya lo vimos, la entrada de instalación, uno va a estar en la distribución. El tipo 3 ya es como la es decir, la regleta protegida o el tomacorriente o el outlet. El tipo 4 es, por ejemplo, los elevadores tienen dentro en su panel en su tablero de control donde tiene el variador de frecuencia y su PLC, van a tener una tarjeta con componentes, eso se le llama tipo 4, y tipo 5 es solamente componentes sueltos, varistor, un diodo o un descargador a gas. Si tenemos que hacer el análisis a partir de cada uno de estos elementos, ¿dónde lo voy a instalar? ¿Qué tipo de supresor lleva vamos a decir, el centro de control de los PLC, el centro de control de motores? ¿Qué tipo de supresor? Cuando me refiero a qué tipo de supresor según la categoría de ubicación voy a utilizar, o qué tipo de supresor debo instalar en mi panel de distribución o en mi breaker principal de entrada, o yo tengo ya uno instalado dentro de mi tablero de variador de frecuencia y le recomiendo al cliente que instale un supresor tipo 1 con un voltaje de protección inferior o acorde al voltaje, a lo que pueda soportar el supresor aguas abajo que ustedes instalaron en su tablero de variadores de frecuencia o PLC. ¿Está bien? Importante que sea el listado reconocido. ¿Está bien? Es muy importante que esté bajo los estándares y que haya sido probado. No instalen nada que no venga de esa manera. ¿Está bien? Algunos de los supresores que instalamos son tipo 1 a la entrada y tipo 4. En algunos casos cuando decimos tipo 4, 4CA, no se refiere a tipo 4 solamente como tarjeta, sino en raíz DIN, que son reconocidos, y todos los raíz DIN son tipo 4, Type 4 CA, que es decir, tipo 4, compra ensembles, que usted lo puede instalar directamente dentro de un tablero. Por tanto, todos los raíz, los tipos 4 CA pueden ser tipo 1, pero son tipo 4 CA, Component Ensemble, va dentro del panel. ¿Está claro? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué más? Vamos a seleccionar nuestro nivel de tensión. ¿Sí? ¿Cómo trabaja mi instalación? ¿A qué nivel de tensión trabaja? Vamos a decir, como dijimos al principio, 1000 volts hacia abajo, estamos hablando en corriente alterna. En mi panel de alimentación, yo tengo 480 trifásico. Puede ser con neutro, sin neutro. Puede ser en estrella o en delta. Mi PLC va a trabajar a 240 volts con 2 cables más tierra. Tenemos que identificar cada uno de ellos. Mi centro de control de motores va a trabajar a 480, ya sea trifásico o ya sea en delta. Y digamos que en el análisis determinamos que vamos a tener un panel de alimentación 480 en delta. Vamos a ponerle un supresor, que es este que está acá, 240 volt, 240 T sin neutro, que serían para 2 fases nada más. En mi centro de control de motores lo que llega es 3 cables en 480. Por tanto, debemos definir qué supresor instalarle y mi motor cómo se va a alimentar. ¿Está claro? Además de eso, ¿qué tipo de exposición tenemos en nuestro caso? Sí, ¿qué tipo de sobretensión vamos a tener? Si mi instalación está en exterior, vamos a hablar por encima de 10 kA y determinamos disculpe, esto quiero decir lo que es interesante. Esto es una apreciación nuestra. Siempre se la recomendamos. Tenemos una tablita, creo que todos nuestros representantes la tienen. En los paneles que la corriente esté por debajo de 400 amperes, instalamos supresores de 40 a 80 kA, onda 8 en 20. ¿Está bien? En los paneles, después determinamos si es tipo 1 o tipo 2, eso ya lo hablamos. En los paneles que están entre 4000 y 2000 amperes, instalamos entre 80 y 160 kA, una recomendación. Los paneles que estén por encima de 2000 amperes, supresores por encima de 140 kA. ¿Está bien? 160 kA, onda 8 en 20.
Para lo que es los paneles interiores, para lo que es el interior del panel, recomendamos instalar siempre raíl DIN, este tipo de equipamiento que está acá. Para lo que es, vamos a decir, en el exterior, la instalación de supresores en el exterior de paneles, podemos instalar cualquiera de estos enclosures que tenemos acá. Para el main breaker, para el breaker principal, siempre poner supresores de alta capacidad. No importa que sobrepase la corriente de radio medida, que son 200 kA. Esto nos permite a nosotros que el supresor va a tener un tiempo de vida útil superior a lo esperado. ¿Qué significa 200 kA? Valor máximo de una descarga de radio medida, pero si instalamos un supresor de 300, 400, 600 kA, 750 que tenemos, 400 no tenemos, tenemos 300, 600 y 750. Y tenemos, por supuesto, desde 50 hasta 200 kA. Si 50 kA sería este tipo de supresor, y este tipo de supresor es de 80 a 200. Este que tenemos acá es de 300 a 750. Les decía, al tener un supresor superior a la capacidad de expectativa de sobretensión, extiende la vida útil del supresor. Y decimos, ¿para qué yo quiero eso? Siempre que hay una sobretensión o siempre que ocurre una sobretensión, el supresor pierde su capacidad de conducir poco a poco y su rigidez eléctrica. Sigue trabajando, pero disminuye su tiempo de vida útil. Si a usted le aumenta la capacidad al supresor, esto le permite que, si usted considera además que es un lugar donde hay alta incidencia, es muy aconsejable poner un supresor de este tipo para que le extienda el tiempo de vida útil. ¿Está claro? Hoy no voy a entrar en este tema porque ya lo hemos hablado en otro tipo de conferencias, pero si quiero lo aclaramos, me hacen preguntas, no pasa nada. ¿Está bien? Bien. Para interior de paneles siempre se recomienda instalar supresores que sean raíl DIN, y para lo que es en el exterior del panel, supresores que vengan encapsulados. ¿Está claro? Y por último, bueno, en este caso habíamos definido como tocamos anteriormente, supresores que sean raíl DIN porque van en el interior. Estamos seleccionando cada uno de ellos. Vamos a ver después la tabla final de cómo seleccionamos para cada uno de nuestras cajas. Recuerden, el panel de entrada era una caja. El panel de PLC era una caja. El panel de variadores de frecuencia era una caja y el motor como tal era otra caja. Teníamos 4 elementos y a los 4 le hicimos el análisis de qué tipo de protección llevaba. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tipo de alarma tiene? Bueno, vamos a instalar una indicación visual, contacto remoto y módulo reemplazable. Cuando hablamos de este tipo de supresor, que son en raíl DIN, tienen la posibilidad de reemplazar el módulo. Tiene además, vamos a decir, contactos secos para la más remota, y tiene una ventanita frontal que nos indica que se dañó como tal el supresor. Para ello, hacemos una selección según quién, según nuestra caja. Vamos a decir la localización. Para el gabinete de PLC, habíamos hablado a la entrada de alimentación, un supresor, lo ponemos. Para los puertos de entrada y salida, y para los 420, RS485, cualquiera de ellos, tenemos supresores de 24 volts y 12 volts. Cada uno de ellos lo disponemos. Para el PLC, la comunicación del PLC, hubo una protección en este caso que ya tenemos disponible en CAL 6, RJ45, CAL 6A, quiere decir hasta 10 GB, hasta 10 GB, quiere decir tenemos la posibilidad de hacerlo. Vamos a mi centro de motores. La entrada de alimentación era trifásica, no era aquí bifilar monofásica como esta, sino era trifásica 480. Instalamos un supresor 480 a la entrada de mi alimentación, como lo habíamos mostrado en el análisis de la protección en nuestro concepto de la caja. ¿Qué más tenemos en nuestro centro de control de motores? Puertos de entrada y salida y el puerto de comunicación. ¿Está claro? Esa es la propuesta que tendríamos en ese caso. Para el panel de entrada, habíamos dicho que llegaba a 480 volts en delta, le ponemos un supresor. Y para el centro de motores tenemos dos opciones, tanto en raíl DIN como en encapsulado. Cualquiera de los dos casos nos va a permitir a nosotros proteger nuestro motor agua abajo. ¿Está bien? Tanto, vimos al inicio todas las conferencias o todos los webinars que habíamos tocado. Hicimos un análisis de cómo seleccionar, hablamos del concepto de la caja, la selección y coordinación. Hablamos además de cómo seleccionar el supresor.
adecuadamente para que no dañe según la categorización de ubicación de mi equipamiento dentro de la instalación, cuánto va a soportar o cuánto es el voltaje de inmunidad de mi equipo. Y posteriormente le señalizamos con una tabla bien clara los niveles de tensión por los cuales puede soportar mi equipo. Después hicimos un análisis práctico llevándolo finalmente a los equipamientos, que es decir, al tipo de protector que vamos a instalar. Y por último quiero enseñar acá, antes de hacerle las preguntitas, no se vayan, no tengan miedo, un ejemplo bien claro de una instalación. Por ejemplo, esto es un centro de, vamos a decir, un control de un conveyor donde tiene varios motores y como pueden ver acá, está dividido en un mismo panel vamos a decir, el centro de control de motores, no el centro de control de motores, disculpe, el control de PLC y el variador de frecuencia. Miren, este sería el centro de control de motores. Como ustedes ven, es el mismo equipo dividido, el mismo panel dividido en dos. De este lado tienen los PLC y de este lado tienen los variadores de frecuencia. Aquí tienen la imagen donde tiene todos los PLC y aquí tienen la imagen donde tiene todos los variadores de frecuencia. ¿Se parece a lo que vimos anteriormente? Lo que es un solo panel, ¿está claro? Por tanto, aquí quizás la alimentación, que está en este punto, acá, quizás sea una sola. ¿Está bien? Venga de este breaker que está acá. ¿Qué vamos acá? El análisis de la protección de corriente alterna y el análisis de protección tanto para mi PLC, la entrada de alimentación, mi puerto de comunicación, ¿está bien? Y la tarjeta de comunicación, por supuesto. Bien, algún ejemplo bien sencillo. Bien sencillo. Cuando fabricamos nuestros gabinetes o nuestros tableros, aquí vemos un análisis bien sencillo. Nuestro breaker principal, la entrada de alimentación protegida con un supresor tipo 2, que es lo que normalmente debe instalarse, siempre y cuando usted considere que aguas arriba hay un supresor instalado. Muy importante, señores. Si ponemos un supresor tipo 2 y aguas arriba no hay un supresor tipo 1 instalado, si viene una sobretensión por descarga atmosférica, se va a destruir. No digan que el supresor está mal, sino que no lo seleccionamos correctamente. ¿Está bien? Y este es el ejemplo más ya dentro del gabinete como tal. ¿Está bien? Bien. El próximo, muchísimas gracias en esta parte. El próximo webinar, lo tengo por aquí, no sé dónde lo tengo, pero se lo enseño ahora. Vamos a hacer, si me permiten, unas preguntitas rapidito. Ustedes responden aquí en el chat. Dicen la respuesta A, B, C o 1, 2, 3, en cualquiera de los casos. La primera pregunta es, siempre le pongo una diapositiva referenciada para que podamos analizarlo entre todos. ¿Cuál de estas soluciones no es considerada para la atenuación de sobretensiones de CITEL? ¿Cuál de estas soluciones que vamos a dar ahora no es considerada para la atenuación, mitigación de las sobretensiones según CITEL? Bien, la primera, análisis de riesgo, concepto de la caja, dimensión y selección de supresores. Le voy a dar 5 segundos. Yo creo que aquí me faltó algo. Bien, vamos a darle 5 segundos y veremos a ver, porque creo que no lo terminé. Adelante, pueden responder en el chat. ¿O nadie respondió? Sí. Bien. Ok. Bien, de acuerdo. Creo que todas las respuestas están correctas. Realmente a mí me faltó aquí dimensión del sistema de puesta a tierra. Pero sí, es el C. Es decir, estos tres conceptos, el A, el B y el D, son los elementos fundamentales para la mitigación o la atenuación de las sobretensiones con CITEL. ¿Está claro? Voy a querer punto de impedancia a tierra. Vamos a la segunda pregunta. Bien sencilla. ¿Qué utilizamos para maximizar la protección? ¿Quién maximiza la protección? Interruptores termomagnéticos, fusibles, cables TW4 o la selección y coordinación de supresores. 5 segundos, adelante. Ok, muy bien. Perfecto. Muy bien. Pueden responder todo, ¿eh? Están todos ahí, no hay problema de ningún tipo. Muy bien, la respuesta en este caso sería ¿cuál? La selección y coordinación de supresores es lo que utilizamos para maximizar la protección. ¿Está bien?
Minimizar los riesgos es el análisis de la caja. Maximizar la protección es la selección adecuada y la coordinación adecuada de los supresores. Muchísimas gracias por responder esa pregunta, porque evidentemente están prestando atención y para mí es muy interesante que así lo hayan hecho. Y la última pregunta: en la selección de supresor, ¿qué elementos intervienen? Tenemos aquí la imagen. ¿Qué elementos intervienen en, vamos a decir, en la selección del supresor? La certificación, el nivel de tensión, el nivel de sobretensión y la ubicación. ¿Cuál de ellos interviene en la selección del supresor? Adelante. Aquí se las puso un poco difícil. Bien. Es bueno que se hayan quedado. Bueno, realmente en la selección del supresor, ¿cuáles son los elementos que intervienen en este caso? Son todos. La certificación que hablamos en el primer punto, el nivel de tensión de mi sistema, el nivel de sobretensión que va a soportar mi equipo y la ubicación. Por tanto, todos intervienen en la selección de mi supresor. ¿Está claro? Esa estaba un poco más difícil. La próxima webinar que vamos a realizar, vamos a realizarlo el 23 de junio. Siempre a esta misma hora, es decir, 9 de la mañana para lo que es Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 11 de la mañana, lo que es el caso de, vamos a decir, en el caso de México, y la hora de Dominicana es la misma que nosotros. Dominicana y Puerto Rico es la misma que nosotros acá. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Dígame. Leonardo, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora mismo Soto Arias está preguntando que los supresores protegen los equipos para cuando ocurren fluctuaciones de voltaje. Me refiero para cuando en lazos pequeños se va y viene el voltaje unos 3 o 4 veces seguidas. Efectivamente. Gracias, Soto, por la pregunta. Soto Arias. Miren, precisamente cuando ocurren conexiones y desconexiones de carga, no es nada más que eso que usted está diciendo. Cuando se va y viene la tensión. ¿Está claro? Si cuando va y viene la alimentación, evidentemente aparece una sobretensión en la red, lo cual daña muy fácil nuestros equipos. Si hoy estamos en la era de 0 y 1 semiconductores, y evidentemente van a ir perdiendo su capacidad de conducir y su rigidez eléctrica, y se abren. Por tanto, estas sobretensiones, este entra y sale de la alimentación, provoca sobretensiones en nuestra red, y los supresores cumplen una gran función en este caso para evitar que esa sobretensión llegue a mi equipamiento aguas abajo conectado en mi sistema eléctrico. ¿Qué más? Sí, a ver, en el caso residencial, lo ideal es instalar un supresor tipo 1, no de tanta capacidad, por ejemplo, el M50 que vimos anteriormente, que es tipo 1, 50 kA, pero tipo 1 para corriente de rayos. Miren, el tipo 1 puede existir en 50 kA y el tipo 2 puede ser 50 kA también. La gran diferencia aquí es que el estrés provocado por una descarga atmosférica y la curva, en la curva 8 en 20, no vamos a hablar de IEC, vamos a hablar de UL nada más. No, hay algunos equipos que no lo soportan aunque tengan la misma capacidad en corriente. Si los componentes internos del supresor, ya sea spring, materiales mecánicos, metálicos, no va a soportar el estrés de una descarga atmosférica, de una descarga de rayos. Por tanto, el tipo 1 está diseñado con componentes diferentes al tipo 2. Además, no tiene los fusibles que pueden limitar la sobretensión como es el tipo 2. Por tanto, lo aconsejable es que sí, que retiren el tipo 2 y instalen un tipo 1. Yo he visto personalmente en los paneles, los tableros de GE o Eaton que vienen con un tipo 2, se vuelan, se queman. Hay que instalar un supresor tipo 1. Ajá, exactamente. El cableado de los supresores tiene que ser lo más corto posible y no dejar cocas. ¿Quién dijo cocas? Sergio, hacía tiempo no escuchaba eso. Se ve que Sergio, usted es eléctrico de tiempo, porque decir cocas es algo que yo aprendí hace muchos años. Quiere decir no hacer loop en ninguno de los casos, sino
de la línea del supresor y del supresor a tierra, la menor distancia posible y lo más recto posible. Y por cierto, nunca pasar ninguno de estos cables, porque van paralelos, en caso de corriente alterna, en otros casos puede ir en serie, nunca pasar cerca de equipos sensibles, ya sean medidores o otro equipo sensible que pueda haber dentro de los paneles. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, Génesis Castillo dice cuál es la distancia máxima entre el supresor y la varilla de tierra. Bueno, la varilla de tierra no, bueno, si estamos hablando de un residencial, es otro punto. El punto de tierra del panel, a donde va conectado el supresor, es al PE, vamos a decir, para decirlo de alguna manera, al PE del bus bar de mi instalación. A ver si esta cámara aquí no quiere trabajar la cámara. Es una pena que hoy la cámara no quiere trabajar, pero vamos a hacer algo. Vamos a buscar algo aquí para poder mostrarles acá. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a buscar un punto donde tengamos más espacio para escribir. Vamos a escribirlo acá. Miren. ¿Me permiten un momento? Déjenme ver si puedo dibujarlo aquí sobre la propia computadora. Digamos que este es el transformador. ¿Ven lo que estoy haciendo, verdad? Esta es mi instalación con todos los cables activos y este es mi sistema de tierra. En el panel principal de entrada va a llegar mi alimentación a este punto. Va a venir el punto de PE, este punto sería el punto de tierra y aquí va a venir además el neutro. Sí, neutro y vamos a decir, normalmente se llama PEN porque el neutro de acá está aterrado también y un sistema de tierra que viene a mi instalación. En la entrada de instalación para sistemas TNS se une el neutro de la tierra y viajan independientes durante toda la instalación. Vamos a decir tablero de distribución y tablero principal. ¿Está bien? El punto de conexión de mi supresor no va a ser a la varilla de tierra que está aquí, va a ser al PE. Este sería el PE de mi instalación, donde evidentemente el supresor que vamos a instalar va a ir conectado a este punto. ¿Está claro? Entre la línea y el punto de tierra tiene que haber máximo 50 centímetros. No sé si me explico lo que le escribí ahí. Por tanto, si usted en su casa o residencial va a instalar, déjeme ver cómo roto aquí. Si usted en su casa va a instalar un supresor y quiere conectarlo a tierra, en su panel principal debe haber un punto de tierra. A ese punto de tierra usted trae la alimentación de la varilla, pero la distancia de los 50 centímetros no se está refiriendo a ese punto. Se está refiriendo entre la línea y el punto de P de la instalación de su panel. ¿Me explico? ¿Cuál es la distancia recomendada por CITEL para conectar los supresores y el dispositivo? Dígame, Leo, de nuevo. ¿Cuál es la distancia recomendada por CITEL para conectar los supresores y el dispositivo? Bien. Cuando se refiere al dispositivo, se refiere al equipo que vamos a proteger. Sí. Sí. Ok, bien, de acuerdo. Jonathan, el tema fundamental aquí es el siguiente. Quiere decir, Jonathan pregunta, para que todos, no sé si todos están viendo el chat y están viendo las preguntas de Jonathan. Jonathan preguntaba cuál es la distancia recomendada por sistema para conectar los supresores y el dispositivo. Me imagino que el dispositivo sea el equipo. Y después dice, sí, dice que sí, al equipo a proteger. Esa pregunta es de Giovanni. Jonathan está preguntando otra cosa. Oh, disculpa, Jonathan. Jonathan. Sí, a ver, Leo, dime cuál es la pregunta adecuada para yo responder adecuadamente. A ver, Giovanni Petriz fue el que preguntó qué distancia recomienda CITEL
entre el supresor y el equipo a proteger. Sí, pero me parece que la pregunta es muy parecida entre los dos. Bien, si el supresor que usted instale, vamos a decir, el supresor tipo 2 que usted instala, ya no estamos hablando de este tipo de aplicación, porque estas aplicaciones de centro de control de motores, gabinete de PLC, las distancias son muy cortas, pero si la distancia del supresor que usted puso agua arriba y el equipo a proteger es mayor a 10 metros, usted debe poner un segundo supresor lo más cercano al equipo. ¿Está claro? Donde el voltaje inmunidad de ese supresor tipo 3 o puede ser 2 tipo 2 sea inferior al voltaje, el voltaje de protección sea inferior al voltaje inmunidad del equipo aguas abajo. ¿Está bien? Siempre la distancia es de 10 metros en el supresor aguas arriba. ¿Está claro? Si usted tiene un tablero, el tablero de distribución suyo en un punto X y el equipo a proteger está a 50 metros, es obligatorio instalarle, por supuesto, un supresor lo más cercano al equipamiento. Si corremos el equipo lo más cercano al tablero eléctrico, al tablero de distribución, y la distancia es inferior a 10 metros y el voltaje de protección de ese supresor puesto en el tablero es inferior al voltaje de inmunidad del equipo, lo puede dejar, no lleva ninguno. Bien. No sé si cumplí con las expectativas con la pregunta. Ok, de acuerdo. Dice aquí, ¿qué opinión tiene sobre los supresores tipo breaker que se instalan en el tablero de distribución y que solo tienen neutro dentro de su conexión? Tenemos clientes consumiendo ahí. Ok, ¿qué sucede? Normalmente en algunos tableros de distribución se ponen supresores que tienen protección tipo diferencial. ¿Qué significa diferencial? Diferencial es entre línea y línea y entre línea y neutro. ¿Está bien? Y omiten la protección tipo común. Es decir, la protección común, tipo común, es entre línea y tierra, entre neutro y tierra. ¿Está bien? Esos son los modos de protección, disculpa. Si usted instala un supresor aguas arriba en su casa, donde el neutro y la tierra no están unidas y nada más que tiene diferencial, evidentemente usted no está derivando de forma segura a tierra esa sobretensión. Si en la entrada de la instalación usted tiene el neutro y la tierra unidos, usted puede instalar este supresor porque se coge el neutro que trae el supresor como si fuera tierra y lo que hace es derivar a través de él al sistema. Pero si no lo tiene de esta manera y usted tiene después otro panel, que si usted tiene un breaker principal y más agua abajo, a más de 10 metros, tiene otro panel de distribución, evidentemente usted necesita un segundo panel. Lo más aconsejable, lo que siempre aconsejamos, esto es una forma práctica de conexión. Casi todos estos supresores que han instalado Schneider y otros fabricantes, cuando viene una sobretensión se vuelan o afecta el equipamiento agua abajo. Lo ideal es que mínimo tenga el modo de protección diferencial y común a la entrada de la instalación. ¿Está claro? Si en el panel principal de entrada tenga línea a línea, línea neutro, línea tierra y neutro a tierra. Es importante que tenga en cada uno de los casos para evitar daños a futuro en cada una de las instalaciones. ¿Algo más, Rocío? ¿Algo más? ¿Alguna otra persona? Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Bueno, si no hay más nada, nosotros regresamos el día 23. Lo más probable es que toquemos este tema nuevamente. Son muchísimos temas que vamos a hacerle llegar a cada uno de ustedes en sus correos esta presentación en video hablado para que ustedes puedan escuchar lo que dije bien, lo que dije mal, qué les sirvió, qué no les sirvió, en qué realmente le fue útil en el día de hoy y nos permita a todos de una manera u otra en el próximo encuentro ir a mayor profundidad, hacer mayor análisis y participemos todos. Por mi parte le dejo, aquí hay un mensaje. Gracias. Por mi parte le agradezco mucho su presencia
y esperemos encontrarnos nuevamente el día 23. Cualquier tipo de comunicación nos pueden comunicar directamente a nosotros o pueden contactar con cada uno de nuestros representantes comerciales en cada uno de sus países. Muchísimas gracias y que todos tengan buenas tardes. Buenos días en su área. Y acá buenas tardes. Hasta luego. Gracias.